Continuamos con este segundo video, el tema derecho probatorio, la prueba documental. Lo último que vimos en el video anterior fue que en el Código de Procedimientos Civiles lo que vamos a encontrar es una clasificación de los documentos. ¿Cómo se clasifican los documentos según nuestro Código de Procedimientos Civiles? En documentos públicos y documentos privados. Incluso el mismo Código de Procedimientos nos da la explicación de lo que es o de lo que debe de entenderse por cada uno. Tenemos en el artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, son documentos públicos y nos enumeran nueve fracciones donde van explicando qué es un documento público. El documento público es aquel documento que es expedido por un funcionario, ya sea federal, ya sea estatal o sea municipal, en ejercicio de sus atribuciones o funciones. Eso es, pues se le llama público porque es un documento expedido por una autoridad de esta índole o bien por una persona que esté revestida de fe pública, como puede ser un notario o puede ser un corredor público. Y por exclusión, los documentos serán privados cuando no tengan este carácter de documento público. Y este artículo 323 nos menciona, entre otros, los testimonios de las escrituras públicas, los documentos auténticos que sean expedidos por los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, los documentos como actas, estatutos, registros, las certificaciones que emita, por ejemplo, el registro civil, las certificaciones de constancias que obren en los archivos públicos, las certificaciones de constancias en los archivos parroquiales, las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades, asociaciones, universidades que hayan sido aprobadas por el gobierno federal o de los estados y el de la Ciudad de México, antiguamente el Distrito Federal. Y por último, las certificaciones que expidieran las bolsas mercantiles o mineras que estén autorizadas por la ley. Y también los artículos 324, 325, 326, 327, 328 y 329 nos señalan, también hace referencia a los documentos públicos cuando son expedidos por las autoridades federales, funcionarios del Estado y de la Ciudad de México, antiguamente Distrito Federal, harán fe del Estado sin necesidad de legalización. O sea, no hay que legalizar esos documentos, pero para que haga fe en el Estado los documentos públicos que procedan del extranjero, deberán llenar los requisitos que fija el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto es prácticamente lo que nos habla siempre documentos públicos relativos a las autoridades. Bueno, y los instrumentos públicos, según el artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles, que hayan venido al pleito sin citación contraria, se tendrán por legítimos y eficaces, salvo que se impugnaren expresamente su autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudiquen. Bueno, esos son, como les mencionaba, algunos de los documentos públicos que se mencionan en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, y tomando en cuenta los que les acabo de mencionar, las 9 fracciones de que se consideran como documentos públicos según este código procesal, se pueden subdividir en lo que se conoce como subespecies. Por ejemplo, tenemos los documentos que derivan para acreditar actuaciones judiciales, que son las diligencias que se realizan en los juzgados. Incluso una sentencia, una certificación del juzgado es un documento público. Tenemos los documentos notariales. Según la ley del notariado, menciona que pueden ser escrituras o actas, y la escritura es el instrumento original donde el notario va a asentar en forma íntegra o extractada un acto jurídico. Él va a hacer constar un acto jurídico y que contiene además las firmas de los que comparecieron y su firma y sello de autorizar del notario público, bueno, de qué se trate. Y por acta notarial vamos a entender el instrumento original que se utiliza también por el notario, que se relaciona a un hecho o un acto jurídico que el notario asienta en su protocolo, bajo su fe
a solicitud de una parte interesada. Tiene que haber una parte interesada para efecto de que se levante esa acta. Por ejemplo, se lleva un documento con el notario, un contrato, lo llevan para legalizar las firmas, o sea, no legalizar, para ratificar, mejor dicho, perdón, ratificar las firmas. Y en la ratificación, bueno, ese hecho que está haciendo se asienta en un acta y para hacer constar que comparecieron los que se mencionan para que reconozcan tanto la firma como el contenido del documento. Después tenemos los documentos administrativos, como dada su naturaleza, como su nombre lo indica, son aquellos que son expedidos por los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. Y por último, tenemos las constancias registrales. Las constancias registrales van a ser aquellos documentos que son expedidos por las dependencias de gobierno que contengan algún tipo de registro. Válgame la redundancia, por ejemplo, un certificado de libertad de gravamen es un documento que está expedido por el registro público de la propiedad y por lo tanto tiene carácter de público. Entonces, enfocándonos, ¿qué debe entenderse por documento público? Es aquel documento que es expedido por un funcionario, válgame la redundancia, público, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Y el documento privado, por exclusión, va a ser el que no tenga ese carácter. A continuación, vemos qué debe de entenderse por documento privado, como ya se mencionó. Por exclusión, estos documentos privados, se definen como aquellos que no han sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, ni por personas que revistan fe pública, como un notario o un corredor público, como es en el caso de los documentos públicos. Ahí sí. A diferencia de los documentos públicos que hacen prueba plena por sí misma, los documentos privados, para que tengan esa eficacia probatoria, se necesitan que sean reconocidos legalmente. Por ejemplo, un certificado médico debe de comparecer el doctor que lo expidió ante el juez para que reconozca su firma y contenido. Eso se estaría conociendo como perfeccionar la prueba. Tú ofreces el certificado médico y para efecto de perfeccionar, solicito a usted, el señor juez, que se cite al doctor fulanito de tal para efecto que comparezca en la hora en la fecha y hora que tenga usted a bien fijar y reconozca la firma y contenido del documento. Describes el documento que ya habías ofrecido como prueba. Ya está el documento, comparece el que lo expidió y con eso adquiere eficacia probatoria. Es un requisito que nos pide el mismo Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo. Bueno, es muy importante señalar a ustedes jóvenes que sí sería bueno que no es mucho que lean este apartado de la prueba instrumental donde viene todo este tema en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, para efecto de que puedan ahondar un poquito en este tema. Ya en otra clase ya seguiremos viendo los medios de prueba. En esta clase abordamos entonces la prueba instrumental, también conocida como documental, los documentos públicos y los documentos privados. Es todo, muchas gracias, buenos días.